Ganar la corona debe ser el sueño de toda Miss, pero de seguro la mayor pesadilla debe ser resultar destronada. En la primera entrega de Misterios hablaremos de esos misteriosos casos en que las reinas han sido despojadas de su título, dando paso a especulaciones que en ocasiones se han convertido en verdaderas leyendas urbanas. Sin duda alguna, el caso más conocido es el de la rusa Oksana Fedorova, al cual dedicaremos una edición completa de Misterios. Y arrancamos con Anya García, quien luego de ser la segunda finalista en el Miss USA 2015, fuera designada para representar a República Dominicana en el Miss Grand International, el cual ganó sin mayor complicación. Pero esa alegría se convertiría pronto en amargura cuando el 24 de marzo del 2016 la organización internacional anunciara su destitución. Ella alegó que renunció por irregularidades que incluían falta de seguridad e incluso acoso sexual. Sin embargo, la contraparte aseguró que todo se trataba de incumplimiento de contrato por parte de ella. La gran beneficiada en todo esto fue la primera finalista, Claire Parker, quien asumió el título que posteriormente también le fuera retirado por anunciar su interés de competir nuevamente en el Miss Universe Australia. Y la Isla del Encanto ardió cuando Cristilí Caride fue despojada del título de Miss Universe Puerto Rico 2016, supuestamente por no saber manejarse adecuadamente en una entrevista para televisión que era parte de sus compromisos como reina. Esto generó que la chica colocara una demanda contra la organización, que en ese entonces era liderada por Desiree Lauri y Luisito Vigoró, por una suma nada más y nada menos que de $3 millones. Al final, Cristilí ni ganó la demanda ni pudo representar a su país en el Miss Universe 2016. Y aunque esta no fue una destitución como tal, luego de que Rosangélica Pisticelli fuera una de las grandes favoritas al Miss Venezuela 2016, ganara la mayoría de las premiaciones especiales y ocupara la posición de cuarta finalista, se daba por hecho que ella iría al Miss International 2017. Todo esto hasta que luego, en una entrevista en el programa Portadas, Osmel Sousa anunciara que la elegida para representarlos era Diana Croce. Después de tal anuncio, Rosangélica manifestó en redes sociales que había declinado la propuesta de ir al concurso japonés debido a que había asumido compromisos laborales dentro y fuera de Venezuela que la mantenían muy satisfecha. Corría el año 2015 cuando IMG tomaba las riendas de Miss Universo. Empezaban con nuevo formato, nuevo presentador y nuevos escándalos. Y es que Steve Harvey debutaba de la forma más polémica, cometiendo un gran error al nombrar a la ganadora. Espera, ¿dije error? ¿O se trató de una estrategia para generar rating? Hay quienes manejan la teoría de que todo esto no fue más que un circo para llamar la atención de los medios y del público debido a la baja audiencia que registraron en los años anteriores. ¿Será que la forma de resarcir dicho error fue colocar a Colombia en el top 3 en los 2 siguientes años? ¿O será que la inclusión de estas misses en dicho top se debió a que querían mantener el chiste y hacer galas más dinámicas? ¿Será que Ariadna tenía conocimiento de todo esto y se prestó para el juego? Definitivamente este es un gran misterio y sin duda uno de los momentos más impactantes de la historia reciente de los concursos de belleza. Y por supuesto que Panamá no se podía quedar por fuera de todo esto, ya que el 14 de noviembre del 2014, justo un mes antes del Miss Mundo, la organización Miss Panamá anunciaba la destitución de Raiza Erlenbox y que Nicole Pinto asumía la responsabilidad de representar a Panamá en la contienda mundial. Desde luego, esto provocó señalamientos de lado y lado, ya que la destituida Miss Panamá Mundo anunciaba que devolvía la banda y la corona y que preparaba una denuncia por maltrato psicológico e incumplimiento de contrato por parte de la organización, mientras que Marisela Moreno indicaba que Raiza era indisciplinada, tenía problemas psicológicos y que alguien con segundas intenciones estaba detrás de todas las acciones de la señorita. Como ven, en todos estos casos quedaron más preguntas que respuestas. Al parecer, las verdaderas causas de las destituciones seguirán siendo misterios. Gracias por compartir este espacio con nosotros. No olvides suscribirte,
dar me gusta, comentar y por supuesto activar la campanita para ser el primero en recibir todas las actualizaciones de nuestro canal. Nos vemos en una próxima entrega de Misterios.